Vamos a orar. Padre Señor, te damos gloria, te damos honra. En estos momentos te agradecemos por este privilegio de venir delante de ti, reconocerte sobre todas las cosas. Tú eres Dios. Y reconocemos, Señor, que estamos necesitados de ti, necesitamos de tu espíritu, necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu guianza. Dios, y también reconocemos que tú has provisto todas las cosas. Tú eres nuestro Dios, tú eres fiel y no cambias. Eres igual, permaneces, eres inquebrantable. Y así mismo es tu palabra, así mismo son tus promesas, así mismo es tu fidelidad. Podemos confiar en ti, Dios, y te agradecemos que en estos momentos tu palabra, Dios, sea el mecanismo que tú utilizas para hablar a nuestras vidas. Te rogamos, Dios, que nuestros oídos sean abiertos, nuestras mentes para procesar tu palabra, para capturarla, para entenderla, Señor, para llevarla a nuestros corazones, Señor. Sabemos que todo esto es obra de tu Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, Señor. Y te rogamos, Dios, que de esa misma manera lleves esta palabra a aquellos que no son oidores, aquellos que no son creyentes, y hoy, Dios, salgan como creyentes. Hoy salgan con oídos abiertos, con ojos abiertos, para entender y considerar las maravillas de tu palabra, las maravillas de tu ley, y poder regocijarse con los otros miles y miles de hombres y mujeres que han reconocido que Jesucristo es su Señor, nuestro Señor, mi Señor. Gracias, Dios, que en estos momentos nos hablas por medio de tu palabra, y te rogamos, Dios, que podamos ser en nuestro entendimiento esparcido, claro, para poder comprenderla. En Cristo Jesús. Amén. Reciban nuestro saludo a todos los hermanos de Esperanza Viva y a todos los hermanos que nos escuchan en México y en las diferentes, en la Ciudad de México, en Cuernavaca, a diferentes iglesias que se conectan, y también en el Caribe, y amistades que tenemos. Que el Señor los bendiga mucho en este día, y que sea esta palabra precisa para cada uno de sus corazones. Dios, a ti te damos la gloria y la honra. Muy bien, hoy vamos a estar en el primer libro de Pedro, en la primera carta de Pedro. Vamos a estar en el capítulo 2. Y ahí vamos a tomar 3 versículos solamente, los 3 primeros versículos del capítulo 2. Y lo vamos a leer, y ya después vamos a hacer la explicación. Dice así la palabra de Dios, primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hoy el título de este pasaje lo hemos titulado Crecimiento Intencional. Un crecimiento intencional. Vivimos en una época que nos conformamos con muchas ideas y muchas costumbres. Los creyentes necesitamos ser conformados con la idea de crecimiento, de madurez, de que cada creyente ha sido rescatado, ha sido liberado del poder del pecado para vivir en crecimiento, en madurez, a la santidad de Dios, de aquel que los llamó, de aquel que es digno de sus vidas, digno de su adoración. Así que hoy vamos a estar trabajando con este tema, con este título, Crecimiento Intencional. La palabra que ustedes poseen, la Biblia que ustedes poseen en sus manos, es la palabra de Dios. Es la única revelación por el Espíritu de Dios
Dios en segunda de Pedro 1 del 19 al 21 nos dice que tenemos la palabra más segura, la palabra profética. Esta es la palabra escrita, la palabra que Dios nos ha dado por medio de hombres, en el versículo 21, por medio de hombres inspirados por el Espíritu Santo que hablaron de parte de Dios. Este instrumento, este libro compuesto de 66 libros, es el único instrumento que nosotros tenemos aquí en la tierra, manufacturado por materiales de aquí de la tierra, pero que su fuente es del cielo. Su fuente se origina en la persona y en el carácter de Dios mismo. Usted y yo, si usted posee una Biblia, usted y yo poseemos la palabra de Dios, la palabra escrita, que no solamente benefició a aquellos en el pasado mientras se iba capturando y escribiendo la palabra de Dios, no solamente a ellos, sino a los miles después de ellos, después de los años de los apóstoles, después de los años de la Reforma. Todavía sigue siendo la misma palabra que convence al hombre por medio de del Espíritu de Dios, convence al hombre que está en contra de Dios, convence al hombre que está en contra de la ley de Dios y lo viene a conformar según la palabra de Dios a la vida y a la persona y al carácter del Hijo de Dios. Por eso es importante que nosotros reconozcamos qué es lo que tenemos aquí al frente de nosotros. Esta palabra es segura, es única, es especial. Y esto es lo que la palabra de Dios nos ha estado enseñando en los últimos domingos por medio de este capítulo primero que estuvimos viendo. Cuando la palabra de Dios trae mandatos de por sí, estos mandatos los reconocemos o los llamamos como imperativos. Son mandamientos que provienen de la palabra de Dios y son importantes recalcar y enfatizar que Dios nos llama a hacer estos mandamientos. Y hasta ahora hemos visto 4 mandamientos en el primer capítulo de Pedro. El número 1 está en el versículo 13 que dice que nos llama a tener una vida de esperanza. Ese es el primer mandamiento. El segundo, una vida de santidad en el versículo 15. El tercero, una vida apropiada o un temor apropiado, el versículo 17. El cuarto es el amor profundo, que fue el que estuvimos viendo la semana pasada. Todos los cristianos, todos los creyentes somos llamados a tener una vida de esperanza, una vida de santidad, un temor apropiado de reverencia hacia Dios. Y esas 3 nos dirigen hacia la persona de Dios, nos relacionan con Dios mismo. Y luego la otra, que viene siendo el amor profundo por los hermanos, esa nos relaciona con los demás. Está en el versículo 22 que lo estuvimos viendo la semana pasada. Ese amor es un amor entrañable, un amor muy profundo, un amor que necesitamos estar constantemente practicando, llevando, desarrollando, llevando a cabo. En la luz de este contexto de la semana pasada, hoy vamos a ver el quinto de los imperativos, el quinto de los mandatos. Y este nos dice muy claro en el versículo 2 del texto de hoy: desea como niño recién nacido la leche pura de la palabra. Desea esta leche, desea la palabra. Ese es el imperativo para hoy. Habiendo sido purificado nuestras vidas, nuestras almas por la obediencia a la verdad, habiendo sido hechos capaces para amar a cada uno entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, hemos sido renacidos no de simiente
corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios. La razón que somos purificados es porque hemos sido renacidos. Es porque hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios. Y porque hemos sido purificados es que podemos amar los unos a los otros de una forma fuera de este mundo, de una forma sobrenatural. Esa es la palabra que Dios ha implantado en nuestra vida y la ha hecho producir para que nosotros podamos amar de una forma fuera de este mundo. Entonces, esta misma palabra que nos da vida, esta misma palabra que nos hace renacer, es la misma que nos sustenta, es la misma que nos alimenta, que nos lleva a crecer. Y es lo que dice aquí en el versículo 2, desea como niño recién nacido la leche pura de la palabra, para que crezcáis por ella para salvación. Bien, vamos a ver ahora el texto. El texto en el versículo 1 nos dice desechando. Desechando es la primera palabra que encontramos ahí en este capítulo, conectando todas estas cosas que acabamos de hablar con los versículos anteriores. Ahora desecha, por lo tanto desecha. Esta palabra significa quita la vestimenta, quita aquel vestido. Se refiere a usar a una forma metafórica de dejar, de quitar los pecados, de quitarte aquel saco que ya no te queda, que ya no es tuyo, que ya no es para ti. Quítate esa vestimenta. En otros pasajes la palabra de Dios nos dice, quítate esa vestimenta y ponte la vestimenta nueva, la de Cristo, la que nos lleva a estar en justicia. Ahora, para que nosotros estemos conscientes de que es muy necesario que nosotros deseemos la leche no adulterada, la leche de la palabra de Dios para crecer. Notemos esto, es muy simple. Esta terminología es muy simple para que aún los niños vayamos comprendiendo. Un recién nacido necesita leche para crecer. Esa es la idea. Y un recién nacido no le necesita decirle que necesita la leche para crecer. Él o ella no va a querer un pedazo de pastel de chocolate para crecer. Él o ella va a querer leche. Leche que no está contaminada, leche que no está amargada, leche que no está diluida de ninguna forma, sino que está pura. Y ese niño, en su instinto, en su forma de haber sido diseñado, ese niño y esa niña quiere solamente esa leche. ¿Y qué sucede cuando no obtiene esa leche? Llora y grita y dice, denme esa leche, porque esa leche es la única que me hace algo a mí, me hace satisfacer. Por eso, hermano, es importante que entendamos que esa leche para nosotros, para aquellos que hemos renacido, aquellos que nacimos de nuevo, que estamos en crecimiento, usemos de la palabra de Dios no adulterada, de la palabra de Dios no contaminada, y no busquemos otras cosas para sustituir la palabra de Dios. El niño, el recién nacido, no va a aceptar otra cosa. No va a aceptar ni siquiera un pastel de chocolate, ni siquiera otra cosa que no sea la leche materna, la leche que le va a hacer crecer, que le va a hacer satisfacer. Pero muy importante lo que nos lleva el apóstol a entender aquí. Hay unos prerequisitos antes de que nosotros podamos tener esa leche y poderla usarla correctamente en nuestro proceso de crecimiento. Es muy necesario que tengamos un cuerpo, un sistema digestivo que pueda procesar esa leche, que pueda verdaderamente procesarla y llevar al cuerpo a crecimiento.
Y por eso viene esta parte primero, desechando, liberándose de todas estas cosas. ¿Cuáles son todas estas cosas? ¿Cuáles son todos estos prerequisitos que vienen antes de desear la leche? Hay 5 prerequisitos. Dice toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda difamación. Esos son los requisitos. Desecha estos pecados, habiendo sido purificado, habiendo sido renacido, habiendo sido habilitado para entonces amar entrañablemente. No esperes crecimiento en tu vida si no desechas estas cosas. No esperes de repente tener un crecimiento en tu vida si estás todavía jugando o poniéndote ese saco que ya no te queda. El saco de estos pecados. El pecado ya no reina en tu vida si eres redimido por la sangre de Cristo, pero sigue ahí en alguna forma u otra. Y es importante que para nosotros desechar eso de nosotros, desecharlo como una ropa vieja, como algo que no te queda. Dentro de estos 5 prerequisitos tenemos 3 categorías. 1 es toda la malicia. 2, todo engaño, hipocresía, envidia. Y 3, toda difamación. Vamos a ver la malicia. La malicia está hablando del corazón, lo que procede del corazón, la maldad del corazón. El corazón es engañoso y es malo, es malvado más que todas las cosas. Y ahí está lo que nosotros debemos de desechar, ese residuo que queda de la maldad en nuestros corazones. Esas cosas que quedan en la maldad de nuestros corazones, debemos de desecharlas. Esos malos pensamientos, esas malas intenciones, debemos de desecharlas. Número 2, el engaño, la hipocresía y las envidias. ¿Cómo cachamos, cómo pescamos un pez? ¿Cómo le hacemos para poder ser exitosos en un día de pesca? Buscamos un anzuelo y a ese anzuelo le ponemos un gusanito, alguna comida, lo que le gusta al pez. No le vas a poner algo que no le gusta al pez. Y a ese anzuelo le pones esa comida y se lo llevas. Y no es que le estás regalando la comida, simplemente lo que estás es engañando a ese pez para que agarre el anzuelo, lo agarre con su boca y ya luego se lo lleva usted al sartén. Pero lo importante aquí es que esa es la palabra que se está utilizando en el engaño. Nosotros engañamos a los peces, sí, para echarlos al sartén por medio del anzuelo, pero cuántas cosas nosotros utilizamos para engañar, para simplemente, vamos a decir que ya no engañamos directamente, porque de alguna forma u otra nos hemos convencido que eso es malo, pero podemos estar engañando indirectamente, podemos estar engañando en nuestras exageraciones, podemos estar engañando en la noticia que estamos transmitiendo. Es muy importante establecer que lo que decimos en cuanto a factores y en cuanto a cosas estamos hablando, que sea fundamentado sobre algo que sea sólido, que no simplemente hablemos por hablar, sino que llevemos nuestros pensamientos a una solidez para no mentir, para no hablar engaño. Siguiendo esta categoría están las hipocresías. En la hipocresía se habla, el corazón dice una cosa y la boca dice otra. No nos atrevemos a decir delante de la persona, pero detrás de sus espaldas sí decimos, y somos hipócritas. Nos convertimos en hipócritas cuando no estamos obrando con el amor fraternal que Dios nos ha dado, que Dios nos ha llevado. Es como un Judas que se entrega a nuestro Señor Jesucristo con un beso.
eso es hipocresía. De esa forma se pone máscaras la persona para no enfrentar la realidad de su corazón, sino que expresa una cara diferente, expresa con un beso lo que su corazón siente lo contrario. Eso es hipocresía. Y toda envidia, el sentimiento de disgusto de la prosperidad de alguien, de la otra persona, de su prójimo. Se siente disgustado porque ve al otro prosperar, porque ve que otra persona está prosperando. Ese sentimiento de disgusto es la envidia. Esto fue lo que llevó a los líderes de Israel a entregar a Jesucristo a Pilato para llevarlo a juicio y sentenciarlo a la crucifixión. ¿Por qué lo envidiaban a Jesucristo? Porque tenía multitudes que le seguían. Ellos cayeron en ese pecado de envidia. La categoría número 3 es toda difamación. Dentro de la difamación está la calumnia, están las detracciones. Esto es hablar en contra de otro, asaltar el carácter de otra persona, el hacer con palabras lo que no haría frente de esa persona. La boca se vuelve un ventilador del humo y de las llamas de un corazón que está ardiendo en envidia, en malicia. Esto es un problema serio y debemos de desecharlo para que haya un deseo correcto de la palabra de Dios en nuestra vida. Debemos de desechar estas cosas. Así es que nosotros hemos sido puestos por Dios para renacer. Hemos sido renacidos por Él. Hemos podido ser capaces para amar los unos a los otros. Debemos de desechar estas cosas. Un ejemplo del amor que nosotros podemos dar a nuestros hermanos está en desechar estas cosas de nosotros. No podemos tener envidia a nuestros hermanos. No podemos tener malicia contra ellos. No podemos ser hipócritas contra nuestros hermanos. No podemos estar con estas cosas de difamar y de calumniar a nuestros hermanos. Si de verdad les amamos entrañablemente fuera de este mundo, vamos a cuidarlos a ellos, primero desechando estas cosas de nosotros. Jesucristo dice en Mateo 15, 18 al 19, pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Todo esto es lo mismo que la palabra de Dios está diciéndonos, que del corazón manan, fluye todas estas cosas. Usted quiere saber cómo está el corazón de su hermano, de su hermana, póngale oído a lo que dice, a lo que habla. Va a revelar lo que está en su corazón. Si tu boca está hablando calumnia, difamación, si asaltas el carácter de otras personas a escondida, es porque tu corazón está ardiendo en envidia, en hipocresía o engaño. Y todo esto proviene de la malicia que está en corazón. Que la palabra de Dios nos advierte una y otra vez: deséchalo, deséchalo, no sigas en esto, detente. ¿Cómo lo puedes hacer? Examinándote, buscando a otros que te examinen, yendo delante de Dios y diciéndole, como dice el salmista en el Salmo 26, examíname, oh Señor, y pruébame. Escudriñame mi mente y mi corazón. Examíname y pide ser examinado. Confiesa tu pecado. Esto es nuestra responsabilidad. Esto es para que usted y yo lo hagamos. Tú puedes hacer esto. La iglesia debe ser el lugar más apropiado para usted llevar sus confesiones y decir delante de Dios que usted está pecando en su forma de hablar, en su forma de pensar, en su forma de sus intenciones.
Es la iglesia de Dios donde nosotros podemos deshacernos de estas cosas y pedirle a Dios que Él es fiel y verdadero, justo, no solamente para limpiarnos o perdonarnos de nuestros pecados, sino para limpiarnos de estos pecados. Esta es nuestra responsabilidad. El creyente debe de hacer esto. Y si usted no es creyente, si usted no ha renacido, si usted no ha nacido otra vez, usted necesita venir a Cristo. Usted necesita el deseo y el poder para hacer esto. Usted necesita responder al Evangelio, al precioso mensaje de Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que por Él fuésemos salvos. ¿Le vas a creer a Dios? ¿Le vas a creer a su mensaje? ¿Le vas a creer a su palabra que es inquebrantable? Todos los que vienen a Él, Él no desprecia a nadie. Todo el que viene a Él, Él le recibe. Por eso, cada uno que ha venido a Él ha sido hecho capaz de hacer estas cosas. Por eso necesitamos examinarnos. El Evangelio es una cosa que debemos aplicar a nuestras vidas todos los días de nuestra vida. Bueno, pero si yo me convertía tantos años atrás, no importa. Hoy el Evangelio debe de ser más precioso, más aceptable, más memorable para mi vida que todos los años anteriores. ¿Por qué? Porque esto es lo que me acerca a Dios. Porque esto es lo que promueve las buenas obras que hay, que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo para llevar a cabo. Amén. Segundo, veamos el mandato. En el versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. La leche pura de la palabra, esta es la leche no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desea la leche para crecer. Antes de tomar la leche debes estar listo en tu sistema para procesarla. Esto es una pregunta. ¿Está usted preparado para recibir la palabra de Dios? Cuando usted se enfoca en el día domingo, es más, cuando usted se va a dormir el día sábado, desde entonces debe de estar su sistema, su mente, su corazón, su cuerpo, preparándose, pensando que el día domingo es el día del Señor y que es un día muy especial para nosotros recibir su palabra, preparándose para que cuando llegue esa palabra sea absorbida, capturada, sea completamente procesada por nuestro sistema y podamos ser sanos, continuar con esa vida sana para su gloria y su honra, llevando todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, buscando que ser examinados por otros para que la luz del Evangelio sea una luz verdadera, una luz congruente, una luz de integridad en nuestra vida. Así seamos y podamos amar a Dios agradándole en todas las cosas, que Él verdaderamente es justo y digno de toda nuestras vidas. Deseemos la leche pura, la leche para crecer. Dice el Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Que sea ese el deseo que hay en nosotros, como el deseo de un recién nacido, que lo único que quieres es esa leche, no quiere una sustitución, no quiere otra cosa, quiere esa leche. Y así que cada uno que hemos nacido de nuevo, querramos esa leche para crecimiento, entender que eso es lo único que puede hacer crecer nuestras vidas. Gloria a Dios por eso, hermanos. La ilustración del niño recién nacido no es para nuevos cristianos, es para todos los cristianos, para todos los creyentes a los diferentes niveles
que están en su proceso de madurez. Cuando empiezas o cuando ya eres maduro, necesitas esta leche para continuar creciendo. Un recién nacido no quiere otra cosa que no sea esto. Y así debe de ser nuestras vidas, constantemente en el deseo. El objeto es el deseo. La leche es la palabra de Dios no adulterada. La leche la que nos va a hacer crecer en la misma forma que fuimos renacidos. Esta leche viene de algo que es incorruptible, algo que no va a dejar de ser y que no va a ser inquebrantado. Esta leche no es adulterada, esta leche no trae ningún engaño, no está diluida. La suma de toda la palabra de Dios es verdad. Esta leche es verdad, es la palabra de Dios. Jesús lo dijo. Tu palabra es verdad en Juan capítulo 17. ¿Cuál es la meta de consumir esta palabra pura? ¿Cuál es el propósito de que nosotros deseemos de nuestros corazones consumir, ser capturados por esta palabra? Para que por ella crezcáis para salvación. Que crezcáis para salvación. Espérame. No somos ya renacidos, no somos ya herederos de tanta salvación. Entonces, ¿por qué necesitamos crecer para salvación? Si hemos sido ya salvos y estamos siendo ya salvos, entonces seremos salvos. Toda esa pregunta, la respuesta es sí. Una vez salvos, está siendo salvo, sí, y será salvo también. Esto, hermano, es importante que nosotros captemos que lo que nos está llevando el apóstol a ver es ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Que cuando nosotros nos presentemos delante de Él, hagamos crecido para su gloria y su honra, para recibirle, para ese encuentro de salvación futura, que ya está prometida, pero que ocurre en un evento futuro. Primera de Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada. Esta salvación ya está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ese es el tiempo que nosotros estamos preparando. Juan nos dice que nos purifiquemos porque vamos a ver a nuestro Señor. Preparémonos para ver a nuestro Señor. Vivamos esta vida como que nuestro Señor ya está aquí, que ya viene por su iglesia, que ya viene a estar para siempre con cada uno de sus redimidos. Mantengamos nuestros ojos en esta hermosa salvación, en este eterno futuro, en este seguro, precioso encuentro con el Señor. Este es el mandato para crecer. Debemos de desear la leche pura. Solo Dios produce el crecimiento espiritual. Solo Dios produce el crecimiento espiritual. Y solamente nosotros somos responsables para desearlo. Somos responsables para desearlo. Y lo deseamos cuando nosotros desechamos estas cosas que van en contra de nuestra naturaleza nueva que Dios nos ha dado. No dice que ores por esto, dice desecha y desea esto. Es nuestra responsabilidad. Por eso he titulado este sermón como un crecimiento intencional. Dios ha prescrito su palabra para que nosotros crezcamos una vez que Él ha habilitado al ser humano, haciéndolo nacer de nuevo. Él ha prescrito ya cómo nosotros vamos a crecer. Es por medio de su palabra que nosotros somos santificados. Es por medio de su palabra que nosotros vamos a conocer las glorias y glorias de Cristo. Es por medio de su palabra que nosotros vamos a poder poner nuestros ojos fijos en la persona de Cristo Jesús, que está en los cielos,
y cuando el mundo se quiera caer, y cuando todas las potestades del mundo estén todas confundidas y no haya estabilidad en este mundo, nuestros ojos y nuestros corazones están estables en la persona de Cristo Jesús, quien ha asegurado nuestra salvación poniendo un ancla en el lugar santísimo para cada uno de sus redimidos. ¿Cuál es la pregunta que hace al doctor cuando usted va al doctor? La pregunta más común es: ¿cómo está tu apetito? Yo quiero preguntarles a ustedes: ¿cómo está su apetito espiritual? ¿Estás deseando la palabra de Dios o estás comiendo otras cosas que destruyen ese deseo? Mire, a veces estamos preparándonos para tener cena, para tener una comida riquísima que hemos estado preparando ya por varias horas, que la planificamos ya por varios días. ¿Y qué hacemos en el momento cuando ya nos vamos a sentar, cuando ya vamos a disfrutar de esta rica cena? A alguien se le ocurre traer un pastel de chocolate y va uno, otro, y agarra ese pastel de chocolate y se lo come. ¿Qué pasó con la rica cena? Ya no desea esa rica cena, porque comió un pastel de chocolate y ahora su estómago y su sistema digestivo dice: no, ya no necesito más nada. Tengo lo que necesitaba supuestamente, y se perdió de delicioso manjar, no sabiendo que al final de la cena podía tener un pedacito como postre. Pero así somos. Dejamos tantas cosas venir a nuestra vida, y el precioso regalo de la palabra de Dios que nos lleva a nacer, que nos lleva a crecer, lo dejamos como para lo último, cuando ya nos hemos llenado de tantas y tantas cosas. ¿De qué está hecha tu alimentación? ¿Qué estás escuchando? ¿De qué te estás alimentando? Dios no ha cambiado el medio del crecimiento. Continúa siendo la palabra de Dios. La fuente del deseo para la palabra es la palabra misma. Para que nosotros podamos desear su palabra, es la palabra misma. Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Desechando todas estas cosas, deseando la palabra. Esta es la parte importante para nuestra vida. Veamos ahora el versículo número 3. Asumiendo que ya gustaste que el Señor es bueno. Otra versión dice: si es que habéis probado la benignidad del Señor, probado lo bueno que es el Señor. Si habéis probado, si habéis gustado, esto está hablando de una experiencia, así como que comiste algo que probaste, nadie te lo contó, nadie te lo dibujó, tú mismo lo consumiste, tú mismo sabes si Dios es bueno por la experiencia que has tenido con Él, acerca con Él, de cerca con Él. Nadie te lo tiene que explicar. Ya sabes que el Señor es bueno, que es perfectamente bueno. Pedro está convencido de esto. Por esto puede desechar y nos puede decir a nosotros: desechen estas cosas, para que sus sistemas deseen correctamente cultivar la palabra de Dios y conocer las bondades del Señor. Oh, si ya habéis gustado que el Señor es bueno, no vas a estar en paz cuando tu boca hable calumnia. Si habéis gustado que el Señor es bueno, no vas a estar en paz cuando tu corazón manifieste envidia, hipocresía, malicia. Oh, no vas a estar en paz cuando tu corazón hagan intenciones malas que lleven malos pensamientos a su vida, sino que usted se va a llenar y completamente estar rendido delante de Dios, que su corazón necesita arrepentimiento. Vas a desear la palabra pura de Dios,
No te conformarás con palabras disfrazadas. Vas a querer la verdadera. Vas a acercarte a conocer al Señor mismo. No lo vas a hacer por distancia. No lo vas a hacer a la distancia. Te vas a acercar a Él porque Él es bueno. Y termino con estos dos versículos del Salmo número 1. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escuchen muy bien estas palabras, porque estas palabras son muy similares a las palabras que nos da Pedro en cuanto a las cosas que debemos de desechar, a los consejos malos, al camino de los pecadores, a la silla de los escarnecedores que se han sentado. Desechen esto. Bienaventurado, muy feliz es aquel que no anda en ninguno de estos, sino que en la ley de Jehová, en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. De día y de noche medita en la ley. La ley es la palabra de Dios. De día y de noche medita en su ley, porque encuentra delicia en su palabra. Y encuentra delicia en su palabra porque de día y de noche medita en ella. Seamos intencionales de desechar todas estas cosas y de desear la palabra de Dios en nuestras vidas. Dios ya la ha prescrito. Oremos. Padre, Señor, te adoramos y te damos gloria y honra, que tú nos bendices en estos momentos. Te rogamos, Dios, que así como niños recién nacidos, lo deseemos al punto, Padre, de desechar todas estas cosas y de desear tu palabra bendita en nuestras vidas, Señor. Que nos alimente, que podamos percibir y estar conscientes de crecimiento, Dios. Y si un día encontramos que no estamos creciendo, Dios, que estemos preocupados por eso, buscando a aquellos y aquellas hermanos y hermanas, llenándonos de relaciones que nos ayuden a crecer para tu gloria y tu honra. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra en esta hora. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. Saludos. Bendición.